Mi nombre es Carmen, y lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre. Era las 5:43 de la tarde del viernes cuando vi a mi esposo Miguel subirse a un taxi amarillo con una mujer que jamás había visto. Desde la ventana del lobby del Hotel Caribe, observé cómo él le abría la puerta del vehículo con una gentileza que no me dedicaba desde hacía meses. Ella era joven, muy joven, quizás unos 20 años, con el cabello largo y oscuro recogido en una cola alta. Llevaba un vestido blanco que contrastaba con su piel bronceada. Miguel no me había dicho nada sobre ningún viaje. Según él, estaría en reuniones de trabajo todo el fin de semana en la oficina. El mismo Miguel que llevaba 12 años casado conmigo, que me juraba amor eterno cada aniversario, que me compraba flores cada primer viernes de mes sin falta. Pero ahí estaba, subiendo a ese taxi con una desconocida, mientras yo lo observaba desde las sombras como una espía en mi propia vida. Durante los últimos 3 meses, había notado cambios extraños en su comportamiento. Llegaba tarde a casa con excusas vagas sobre reuniones que se extendían. Su teléfono, que antes dejaba sobre la mesa sin pensarlo 2 veces, ahora lo mantenía siempre boca abajo y cerca de él. Cuando sonaba, se alejaba para contestar, susurrando conversaciones que no podía escuchar. Sus camisas olían diferente, no al perfume que usaba desde que lo conocí, sino a algo floral y dulce que no lograba identificar. La noche anterior, había fingido quedarse dormida cuando llegó pasadas las 11. Lo escuché moverse por la casa con cuidado, como si no quisiera despertarme. Desde la rendija de mis párpados entreabiertos, lo vi sacar una maleta pequeña del closet y guardar ropa para varios días. Cuando le pregunté por la mañana sobre sus planes, me dijo que tenía que revisar unos contratos en la oficina y que regresaría el domingo por la noche. Pero ahí estaba la evidencia. Miguel no estaba en ninguna oficina. Estaba con esa mujer, alejándose en un taxi hacia un destino que yo desconocía completamente. Sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. Mis manos comenzaron a temblar mientras sostenía mi taza de café, que se había enfriado hacía una hora. Sin pensarlo 2 veces, dejé mi equipaje en recepción y salí corriendo del hotel. Logré detener el siguiente taxi de la fila. El conductor, un hombre mayor con bigote gris, me miró por el espejo retrovisor mientras yo le gritaba que siguiera al taxi amarillo que se alejaba por la avenida principal. «Síguelo», le dije, manteniendo la distancia. «Es importante». El hombre asintió sin hacer preguntas. Durante el trayecto de 20 minutos, mantuvimos una distancia prudente. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo por encima del sonido del motor. Observé cada movimiento a través del parabrisas trasero del taxi amarillo. Miguel gesticulaba mientras hablaba con la mujer. En algunos momentos, ella se inclinaba hacia él, como si estuvieran teniendo una conversación íntima. Cuando llegamos al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, sentí que todo mi mundo se desmoronaba. Miguel no solo me había mentido sobre sus planes, sino que se estaba yendo del país con esa mujer. Pagué al taxista y los seguí a distancia a través del terminal. Mantuve una distancia de 50 metros, escondiéndome detrás de columnas y grupos de turistas. Los vi dirigirse al mostrador de Avianca. Desde mi posición, logré escuchar fragmentos de su conversación con la empleada de la aerolínea. 2 boletos para Cartagena, salida en 1 hora. Confirmación para el Hotel Boutique Casa del Mar. Cuando se alejaron hacia la sala de espera, me acerqué al mismo mostrador. ¿Quedan asientos disponibles en el vuelo a Cartagena que sale en 1 hora? Pregunté a la empleada, tratando de mantener la voz firme. Sí, señora. Tenemos algunos asientos disponibles. ¿Viaja sola? Sí, viajo sola. Compré el boleto con mi tarjeta de crédito personal, la que Miguel no revisaba. Durante los siguientes 50 minutos, me senté en la cafetería del aeropuerto, observándolos desde lejos. Miguel parecía nervioso, revisaba constantemente su reloj y su teléfono. La mujer, por el contrario, se veía tranquila, leyendo una revista y tomando un jugo de naranja. Cuando anunciaron el abordaje, esperé hasta que ellos subieran al avión antes de dirigirme a la puerta. Logré conseguir un asiento en la parte trasera, 6 filas detrás de ellos. Durante todo el vuelo de 1 hora y 15 minutos, los observé. Miguel le ofrecía agua, le ajustaba la manta. Se comportaba con una atención que no me había mostrado en meses. ¿Quién era esa mujer? ¿Desde cuándo la conocía?
¿Por qué se estaban escapando juntos a Cartagena? Las preguntas giraban en mi cabeza como un torbellino. Intenté imaginar todas las explicaciones posibles. Tal vez era una colega de trabajo. Tal vez era una prima lejana que necesitaba ayuda. Tal vez era la hermana de alguien. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que ninguna de esas explicaciones justificaba las mentiras y el secretismo. Cuando el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena, esperé hasta que ellos bajaran antes de levantarme de mi asiento. El calor húmedo del Caribe me golpeó en la cara tan pronto como salí del terminal. Cartagena siempre había sido nuestro destino favorito. Habíamos venido aquí 3 veces durante nuestro matrimonio. Era nuestro lugar especial, donde habíamos celebrado nuestro 5º aniversario, donde Miguel me había prometido que algún día tendríamos hijos y los traeríamos a conocer la ciudad amurallada. Lo seguí hasta la fila de taxis. Esta vez mantuve una distancia mayor para evitar ser descubierta. Subieron a un taxi blanco y le dije al siguiente conductor que lo siguiera, pero mantuviera la distancia. El recorrido desde el aeropuerto hasta el centro histórico de Cartagena duró 30 minutos. Observé las murallas coloniales, las calles de piedra, los balcones de madera tallada que habían sido testigos de nuestro amor en tiempos mejores. El taxi se detuvo frente al Hotel Boutique Casa del Mar, un edificio colonial restaurado de 3 pisos ubicado en el corazón de la ciudad amurallada. Las paredes amarillo ocre y los balcones de hierro forjado le daban un aire romántico que me partió el corazón. Era exactamente el tipo de lugar donde Miguel habría elegido pedirme matrimonio si no lo hubiera hecho ya. Esperé 5 minutos antes de entrar al hotel. La recepción era pequeña, pero elegante, con pisos de mármol blanco y muebles de madera oscura. El aire acondicionado proporcionaba un alivio bienvenido del calor sofocante del exterior. Me acerqué al mostrador, donde una joven recepcionista me recibió con una sonrisa profesional. «Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito una habitación para esta noche. ¿Tiene reservación?» «No. Es una decisión de último momento. Déjeme revisar la disponibilidad». «¿Su nombre?» «Carmen Rodríguez». Use mi nombre de soltera. No quería correr el riesgo de que Miguel descubriera mi presencia si revisaba el registro de huéspedes. Tenemos disponible una habitación individual en el 2º piso. Son 200,000 pesos la noche. Incluye desayuno. Perfecto. Mientras completaba los formularios de registro, traté de escuchar cualquier conversación sobre Miguel y la mujer. La recepcionista era discreta, pero logré ver en su pantalla que habían registrado una habitación doble a nombre de Miguel Castañeda y Sofía González. Sofía. Ahora tenía un nombre para ponerle a mi pesadilla. Mi habitación estaba en el 2º piso, al final del pasillo. Era pequeña pero cómoda, con una ventana que daba al patio interior del hotel. Desde allí podía ver parte del lobby y la entrada principal. Dejé mi equipaje y me dirigí inmediatamente a la ventana para observar. El hotel tenía un diseño típico colonial, con habitaciones que rodeaban un patio central lleno de plantas tropicales. Había una pequeña piscina en el centro, rodeada de tumbonas blancas y sombrillas de palma. Era hermoso, pero yo no podía apreciar la belleza en ese momento. Solo podía pensar en Miguel y Sofía, en lo que estaban haciendo en su habitación, en cómo había llegado mi matrimonio a este punto. Pasé las siguientes 2 horas observando desde mi ventana. Vi a Miguel bajar solo al lobby alrededor de las 7 de la tarde. Se veía diferente, más relajado de lo que lo había visto en meses. Llevaba una camisa blanca de lino y pantalones beige, su atuendo típico para las vacaciones caribeñas. Se dirigió al bar del hotel y pidió algo que parecía ser un whisky. 20 minutos después, Sofía bajó para reunirse con él. Ahora que podía verla más claramente y de cerca, confirmé mi primera impresión. Era muy joven, probablemente de unos 17 o 18 años. Tenía rasgos indígenas mezclados con europeos, típicos de la costa caribeña colombiana. Su vestido blanco era sencillo pero elegante, y llevaba sandalias doradas que hacían juego con unos aretes pequeños. Lo que más me llamó la atención fue la forma en que interactuaban. No se comportaban como amantes. No había contacto físico íntimo. No se tomaban de las manos, no se miraban con pasión. Más bien parecían familiares, como si fueran padre e hija, o tío y sobrina. Pero eso no tenía sentido.
Miguel no tenía hermanos, y yo conocía a toda su familia. Decidí bajar al lobby para escuchar su conversación. Me puse unos lentes de sol y un sombrero de ala ancha que había comprado en el aeropuerto, esperando pasar desapercibida. Me senté en uno de los sofás del lobby, lo suficientemente cerca para escuchar, pero lo suficientemente lejos para no ser notada. Sofía hablaba con un acento costeño marcado. Su voz era suave pero firme. «Estoy nerviosa por mañana, don Miguel. Todo va a salir bien, Sofía. Ya hablé con la doctora Martínez. Ella entiende la situación y va a ayudarnos con todos los papeles. ¿Y si después me arrepiento?» Miguel puso su mano sobre la mesa, cerca de la de ella, pero sin tocarla. «Nadie te está obligando a nada, niña. Esta es tu decisión. Si cambias de opinión, lo entendemos perfectamente. ¿Papeles? ¿Doctora Martínez? ¿De qué estaban hablando?» Mi confusión crecía por momentos. Esto definitivamente no sonaba como una conversación entre amantes. «No, don Miguel. Ya lo decidí. Es lo mejor para todos. Para el bebé, para ustedes, para mí». «¿Bebé?» Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Sofía estaba embarazada. Miguel estaba involucrado con una adolescente embarazada. Las implicaciones de esto eran aún peores de lo que había imaginado inicialmente. Sofía se levantó de la mesa y se dirigió hacia los ascensores. Miguel se quedó en el bar, terminando su whisky y mirando hacia el patio del hotel. Saqué mi teléfono y tomé varias fotos discretas. Si esto iba a terminar en divorcio, necesitaría evidencia. Cuando Miguel terminó su bebida, también se dirigió hacia los ascensores. Esperé 5 minutos antes de seguirlos. Subí por las escaleras hasta el 3er piso, donde supuse que estaría su habitación según lo que había visto en la pantalla de la recepcionista. Caminé por el pasillo tratando de identificar su habitación. Al final del corredor, escuché voces que venían de la habitación 315. Era Miguel hablando por teléfono. Me acerqué a la puerta y pegué mi oído contra la madera. «Sí, doctora. Mañana a las 10 de la mañana. Sofía ya firmó todos los papeles preliminares». «Sí, entendemos que el proceso puede tomar varios meses, pero queremos empezar cuanto antes». Hubo una pausa mientras escuchaba a la persona del otro lado de la línea. «No, ella no quiere conocer a los padres adoptivos antes del parto. Prefiere mantener el anonimato hasta después». «Sí, respetamos completamente su decisión». ¿Padres adoptivos? ¿Adopción? Mi mente trataba de procesar esta nueva información. Miguel estaba hablando sobre una adopción, no sobre una aventura amorosa. ¿Pero por qué no me había dicho nada? ¿Por qué todo el secretismo? Regresé a mi habitación con más preguntas que respuestas. Me senté en la cama y traté de organizar mis pensamientos. Miguel estaba en Cartagena con una adolescente embarazada llamada Sofía. Estaban hablando con una doctora sobre una adopción. Sofía aparentemente iba a dar a su bebé en adopción, y Miguel estaba involucrado en el proceso de alguna manera. ¿Pero por qué Miguel? ¿Cómo había conocido a Sofía? ¿Por qué estaba ayudándola con la adopción? Y la pregunta que más me atormentaba, ¿por qué no me había dicho nada sobre esto? Durante nuestro matrimonio habíamos hablado sobre adopción en varias ocasiones. Después de mi 3er aborto espontáneo, cuando los doctores nos dijeron que las probabilidades de que pudiera llevar un embarazo a término eran muy bajas, discutimos la posibilidad de adoptar. Pero siempre habíamos dicho que sería una decisión que tomaríamos juntos, como pareja. Mi mente se remontó a esos años oscuros cuando perdía bebé tras bebé. El primer aborto espontáneo fue a las 8 semanas. El doctor nos dijo que era normal, que muchas mujeres experimentan una pérdida en su primer embarazo. El segundo fue a las 12 semanas, justo cuando habíamos empezado a contarle a nuestras familias sobre el bebé. El tercero fue el más devastador, a las 16 semanas, cuando ya podíamos ver los deditos en la ecografía. Después de la tercera pérdida, me sumí en una depresión profunda. Miguel trató de apoyarme, pero yo me alejé de él y de todo el mundo. No podía soportar ver a mujeres embarazadas o bebés. Evitaba los baby showers, las reuniones familiares, cualquier evento donde pudiera encontrarme con niños. Miguel sugirió que viéramos a un especialista en fertilidad, que exploráramos todas las opciones disponibles. Pero después de una serie de exámenes dolorosos y tratamientos que no funcionaron, los doctores nos dijeron que mis óvulos eran de mala calidad y que mi útero tenía dificultades para mantener un embarazo.
La probabilidad de un embarazo exitoso era menor al 5%. Fue entonces cuando Miguel mencionó por primera vez la adopción. Al principio, yo me negué rotundamente. Quería un bebé que fuera biológicamente nuestro, que tuviera los ojos de Miguel y mi nariz. La idea de criar al hijo de otra persona me parecía imposible en ese momento, pero Miguel fue paciente. Durante meses me trajo historias de familias que habían adoptado, me mostró artículos sobre los beneficios de la adopción, tanto para los padres como para los niños. Lentamente, comencé a abrir mi mente a la posibilidad. Habíamos empezado a investigar agencias de adopción el año pasado. Habíamos asistido a algunas reuniones informativas, habíamos hablado con otras parejas que habían adoptado, pero yo seguía sintiendo dudas, seguía sintiendo que necesitaba más tiempo para procesar mis sentimientos sobre la infertilidad antes de dar el siguiente paso. Ahora me daba cuenta de que tal vez Miguel había decidido seguir adelante sin mí. Tal vez había conocido a Sofía a través de una de esas agencias. Tal vez había decidido que no podía esperar más a que yo estuviera lista. Pero eso no justificaba las mentiras. No justificaba que me dijera que estaría trabajando cuando en realidad estaba en Cartagena organizando una adopción sin mi conocimiento. No justificaba que me excluyera de una decisión tan importante para nuestro futuro. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Miguel y Sofía en el taxi, en el avión, en el lobby del hotel. Me imaginaba a Miguel firmando papeles de adopción, convirtiéndose en padre sin mí. Me imaginaba regresando a casa para encontrar a un bebé en la cuna, que habíamos armado y desarmado 3 veces después de cada pérdida. Al día siguiente, me levanté temprano y bajé al restaurante del hotel para desayunar. Elegí una mesa en la esquina, desde donde podía ver toda la sala. A las 8:30, Miguel y Sofía aparecieron. Se sentaron en una mesa cerca de la ventana, donde la luz matutina del Caribe iluminaba sus rostros. Miguel se veía tenso, revisaba constantemente su reloj. Sofía parecía más tranquila que la noche anterior, pero notaba cierta tristeza en sus ojos. Ordenaron frutas tropicales, huevos revueltos y café. Durante el desayuno, hablaban en voz baja, inclinándose hacia el centro de la mesa para mantener su conversación privada. A las 9:15, se levantaron y se dirigieron hacia la salida del hotel. Los seguí a distancia. Caminaron por las calles empedradas del centro histórico de Cartagena, pasando por la Plaza de los Coches y la Torre del Reloj. El destino era una clínica privada ubicada en una casa colonial restaurada a pocas cuadras del hotel. Esperé en una cafetería al otro lado de la calle, desde donde podía ver la entrada de la clínica. A través de la ventana vi a Miguel y Sofía sentados en la sala de espera, hablando con una mujer mayor vestida con una bata blanca que supuse era la doctora Martínez. Durante las siguientes 2 horas, entraron y salieron de diferentes oficinas dentro de la clínica. Vi a Miguel firmar varios documentos. Vi a Sofía siendo llevada a lo que parecía ser una consulta médica. En algunos momentos, Miguel salía al pequeño jardín de la clínica para hacer llamadas telefónicas. Alrededor del mediodía, finalmente salieron de la clínica. Miguel tenía una carpeta llena de papeles bajo el brazo. Sofía se veía aliviada, como si hubiera completado una tarea difícil pero necesaria. Caminaron de regreso hacia el hotel, deteniéndose en el camino para almorzar en un restaurante típico costeño. Yo los seguí y me senté en una mesa en la terraza del mismo restaurante, lo suficientemente lejos para no ser vista, pero lo suficientemente cerca para observar. Ordenaron sancocho de pescado, patacones y limonada de coco. La conversación durante el almuerzo parecía más relajada que en días anteriores. Fue entonces cuando escuché algo que me heló la sangre. Sofía le dijo a Miguel: «Gracias por todo, papá Miguel. Sé que esto no ha sido fácil para usted tampoco». «¿Papá Miguel?» Sofía acababa de llamar a mi esposo «papá». Mi mente luchaba por procesar esta nueva información. ¿Miguel tenía una hija que yo no conocía? ¿Una hija que estaba embarazada y dando al bebé en adopción? Pero eso era imposible. Miguel y yo nos conocíamos desde la universidad. Habíamos sido novios durante 4 años antes de casarnos. Conocía cada detalle de su pasado, cada relación anterior, cada secreto de su juventud. No había forma de que tuviera una hija de 17 años sin que yo lo supiera.
A menos que, a menos que no fuera su hija biológica. Tal vez era una hija adoptiva, o la hija de un amigo muy cercano que la consideraba como familia. Pero aún así, ¿por qué no me había hablado nunca de ella? El resto de la tarde transcurrió en una nebulosa de confusión y dolor. Regresé al hotel y me encerré en mi habitación, tratando de encontrar una explicación lógica para todo lo que había presenciado. Revisé las fotos que había tomado en mi teléfono, buscando pistas que hubiera pasado por alto. En una de las fotos, notaba algo que no había visto antes. Sofía llevaba una pequeña cadena de oro con un dije en forma de corazón. Era idéntica a una que Miguel me había regalado en nuestro primer aniversario. Le había dicho que era única, que la había mandado hacer especialmente para mí. Pero ahí estaba Sofía, llevando exactamente la misma cadena. ¿Cuántas mentiras más había en mi matrimonio? ¿Cuántas cosas importantes me había ocultado Miguel a lo largo de los años? Esa noche decidí que tenía que confrontarlo. No podía seguir espiando desde las sombras, no podía regresar a casa pretendiendo que nada había pasado. Necesitaba respuestas, necesitaba la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. A las 8 de la noche, bajé al lobby del hotel. Miguel estaba solo en el bar, tomando otro whisky y mirando hacia el patio. Sofía no estaba a la vista. Respiré profundamente y caminé directamente hacia él. «Miguel», dije, mi voz temblando a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. Él se volteó hacia mí y su rostro se puso pálido. Por un momento, pensé que iba a desmayarse. El vaso de whisky casi se le escapa de las manos. «Carmen, ¿cómo llegué aquí? Te seguí desde Barranquilla. Te vi subir al taxi con esa mujer. Te seguí hasta el aeropuerto, hasta aquí, hasta la clínica. He visto todo, Miguel. Todo». Se quedó en silencio durante varios segundos, mirándome como si estuviera viendo un fantasma. Finalmente, puso el vaso sobre la mesa y se pasó las manos por el cabello, un gesto que hacía cuando estaba muy nervioso. «Carmen, puedo explicártelo todo. No es lo que piensas». «¿No es lo que pienso? ¿Y qué es lo que pienso exactamente, Miguel? Porque honestamente, ya no sé qué pensar sobre nada. Siéntate, por favor. Déjame explicarte desde el principio». «No. Primero quiero conocer la verdad sobre Sofía. ¿Quién es ella? ¿Por qué te llama papá? ¿Por qué lleva la misma cadena que me regalaste a mí?» Miguel cerró los ojos y suspiró profundamente. Sofía es mi hija, Carmen». Sentí como si el mundo se detuviera a mi alrededor. El ruido del bar, las conversaciones de otros huéspedes, el sonido del aire acondicionado, todo se desvaneció. Solo podía escuchar el latido de mi corazón en mis oídos. «¿Tu hija? ¿Cómo es posible que tengas una hija de 17 años y yo no lo sepa? Porque no sabía que existía hasta hace 4 meses». Miguel me contó entonces una historia que jamás habría imaginado. Cuando tenía 19 años, durante sus vacaciones de verano antes de conocerme, había tenido una relación breve con una joven de Cartagena llamada Esperanza González. La relación duró solo 2 semanas, durante unas vacaciones familiares. Cuando Miguel regresó a Barranquilla para continuar sus estudios, perdieron el contacto. Esperanza nunca le dijo que estaba embarazada. Crió a Sofía sola, con la ayuda de su familia. Le contó a la niña que su padre era un estudiante de Barranquilla, pero nunca le dio más detalles. Esperanza se casó algunos años después con un hombre que adoptó a Sofía como su propia hija, pero murió cuando ella tenía 12 años. Hace 4 meses, Esperanza fue diagnosticada con cáncer terminal. Sabiendo que le quedaba poco tiempo, decidió contactar a Miguel para contarle sobre Sofía. Lo encontró a través de redes sociales y le envió un mensaje con fotos de la niña y documentos que probaban la paternidad. Al principio, Miguel pensó que era una estafa, pero cuando vio las fotos de Sofía, reconoció inmediatamente sus propios ojos, su propia sonrisa. Aceptó hacerse una prueba de ADN, que confirmó que era el padre biológico. «¿Y por qué no me dijiste nada?», pregunté, mi voz quebrada por la emoción. «Porque tenía miedo, Carmen. Tenía miedo de cómo reaccionarías. Sabía lo difícil que había sido para ti lidiar con nuestros problemas de fertilidad. No quería lastimarte más diciéndote que tenía una hija con otra mujer. ¿Y el embarazo de Sofía?». Miguel me explicó que Sofía había quedado embarazada a los 16 años de un novio que la abandonó cuando se enteró.
Esperanza había muerto 3 semanas antes, dejando a Sofía completamente sola. La joven había decidido que no podía criar a un bebé siendo tan joven y sin apoyo familiar, pero quería asegurarse de que el niño fuera dado en adopción a una familia que realmente lo quisiera. Cuando Miguel supo sobre el embarazo, se ofreció a ayudarla con todos los aspectos legales y médicos del proceso de adopción. Había estado viajando a Cartagena cada 2 semanas durante los últimos 3 meses para apoyarla durante el embarazo y organizar la adopción. ¿Y nosotros? ¿Estamos adoptando al bebé? Miguel me miró con ojos llenos de esperanza y temor. Esa era mi esperanza, Carmen. Pensaba contarte todo cuando regresáramos a casa. Pensaba preguntarte si querrías conocer a Sofía, si querrías ser la madre adoptiva de tu nieto. ¿Mi nieto? La realidad de esas palabras me golpeó como una ola. Si Sofía era la hija de Miguel, entonces su bebé sería técnicamente mi nieto. La ironía era abrumadora. Después de años de luchar contra la infertilidad, de perder bebé tras bebé, la solución podría haber estado ahí todo el tiempo, esperando ser descubierta. ¿Dónde está Sofía ahora?, pregunté. En su habitación, descansando. El doctor dice que debe mantener reposo durante las últimas semanas del embarazo. Quiero conocerla. Miguel me miró sorprendido. ¿Estás segura? Necesito conocerla, Miguel. Necesito entender todo esto. Subimos juntos hasta la habitación de Sofía en el 3er piso. Miguel tocó suavemente la puerta. Sofía, soy yo. ¿Puedo pasar? Hay alguien que quiero que conozcas. La puerta se abrió lentamente. Sofía apareció vestida con una bata de algodón azul claro, su vientre embarazado claramente visible. Cuando me vio, sus ojos se abrieron como platos. Sofía, te presento a Carmen, mi esposa. Sofía me miró durante varios segundos antes de hablar. ¿La señora Carmen? ¿De la que papá Miguel me ha hablado tanto? Miguel le había hablado sobre mí. Durante todos estos meses de secretos y mentiras, él le había hablado a su hija sobre mí. Hola, Sofía, dije, extendiendo mi mano hacia ella. He escuchado mucho sobre ti también. Pero eso era mentira. No había escuchado nada sobre ella hasta 3 días atrás, cuando comencé este viaje de descubrimiento. Sofía nos invitó a sentarnos en los 2 sillones de su habitación. La habitación era idéntica a la mía, pero ella la había personalizado con algunas fotos familiares y un peluche de un delfín que parecía muy querido. Durante la siguiente hora, Sofía me contó su historia desde su perspectiva. Me habló sobre su madre, una mujer fuerte que había trabajado como costurera para mantenerlas a ambas. Me contó sobre su padrastro, que había sido un buen hombre que la quería como a su propia hija. Me habló sobre la enfermedad de su madre y cómo había luchado contra el cáncer durante 2 años antes de perder la batalla. También me contó sobre su novio, un joven de 18 años que trabajaba en el puerto de Cartagena. Cuando Sofía le dijo que estaba embarazada, él le dijo que era muy joven para ser padre y que debería deshacerse del bebé. Cuando ella se negó, él desapareció completamente de su vida. «Tengo miedo, señora Carmen», me dijo, sus ojos llenándose de lágrimas. «No tengo familia, no tengo dinero, no tengo cómo criar a este bebé, pero tampoco no puedo deshacerme de él. Es mi bebé. ¿Entiende? Entiendo perfectamente, Sofía. Entiendo mejor de lo que te imaginas». Le conté entonces sobre mis propias pérdidas, sobre mis años de lucha contra la infertilidad, sobre cómo había soñado con ser madre durante tanto tiempo. Le expliqué que aunque no había sabido sobre su existencia hasta ese momento, sentía una conexión inmediata con ella y con su situación. «¿Usted querría ser la mamá de mi bebé?», preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. La pregunta que había estado esperando escuchar durante años, la oportunidad que había estado rogando que apareciera, finalmente estaba ahí frente a mí, pero venía envuelta en una situación tan compleja y dolorosa que no sabía cómo responder. «Sofía», dije finalmente, «necesito ser honesta contigo. Hasta hace 3 días no sabía que existías. No sabía que Miguel tenía una hija. He pasado estos días sintiéndome traicionada y confundida. Pero ahora que te conozco, ahora que entiendo la situación, me doy cuenta de que tal vez esto es exactamente lo que todos necesitábamos». «¿Qué quiere decir?». «Quiero decir que Miguel y yo hemos estado tratando de tener un bebé durante años.
Hemos considerado la adopción, pero siempre nos había parecido un proceso muy frío y distante. Pero esto es diferente. Este bebé sería parte de nuestra familia desde el primer día. Tú serías parte de nuestra familia. Sofía comenzó a llorar, pero eran lágrimas de alivio. ¿Eso significa que sí? ¿Que ustedes adoptarían a mi bebé? Miré a Miguel, quien me observaba con una expresión de esperanza que no había visto en su rostro en años. Significa que sí, Sofía. Significan que queremos adoptar a tu bebé. Y significa que queremos que tú seas parte de nuestras vidas también, si estás dispuesta. Durante los siguientes 3 días, permanecimos en Cartagena completando todos los trámites legales necesarios. Conocí a la doctora Martínez, quien resultó ser una especialista en adopciones con más de 20 años de experiencia. Ella nos explicó todo el proceso, desde los aspectos médicos hasta los legales. Sofía tenía 36 semanas de embarazo. El bebé era un niño, completamente sano, según todos los exámenes. La fecha probable del parto era en 4 semanas, a mediados de marzo. Durante esos días, Sofía y yo pasamos mucho tiempo juntas. La llevé de compras para bebé, eligiendo ropita, mantas y juguetes. Visitamos la plaza de la aduana, caminamos por las murallas de la ciudad, tomamos helado de coco en la Plaza Santo Domingo. Lentamente, fuimos construyendo una relación que era parte maternal, parte fraternal, completamente única. También pasé mucho tiempo hablando con Miguel sobre todo lo que había pasado. Le expliqué cómo me había sentido traicionada por sus mentiras, pero también cómo entendía sus razones para mantener el secreto. Hablamos sobre cómo manejaríamos la situación cuando regresáramos a casa, cómo le explicaríamos a nuestras familias, cómo integraríamos a Sofía en nuestras vidas. El último día de nuestro viaje, los 3 estábamos sentados en la terraza del hotel, viendo el atardecer sobre el mar Caribe. Sofía tenía la cabeza apoyada en mi hombro, sus manos sobre su vientre. Miguel sostenía mi mano libre, acariciando mi anillo de bodas con su pulgar. «Señora Carmen», dijo Sofía de repente, «¿puedo preguntarle algo?» «Por supuesto, mi amor. ¿Cómo quiere que la llame el bebé cuando nazca? ¿Mamá Carmen? ¿Abuela Carmen?» La pregunta me tomó por sorpresa. No había pensado en los títulos, en las etiquetas que definen las relaciones familiares. Creo que simplemente mamá está bien, Sofía. Y tú puedes ser tía Sofía, si te parece bien. ¿Y papá Miguel? Simplemente papá. Él va a ser el abuelo y el papá al mismo tiempo. Tendremos que inventar nuevas reglas para nuestra familia, porque no somos una familia tradicional. Me gusta eso, dijo Sofía sonriendo. Me gusta la idea de inventar nuestras propias reglas. Cuando regresamos a Barranquilla, le contamos toda la historia a nuestras familias. Como era de esperarse, hubo shock inicial, algunas preguntas difíciles, algunos juicios sobre las decisiones que había tomado Miguel. Pero cuando conocieron a Sofía, cuando vieron la situación completa, todos nos apoyaron. Mi madre, que había llorado conmigo después de cada aborto espontáneo, lloró nuevamente cuando le conté sobre el bebé que estaba por llegar. Pero estas eran lágrimas de alegría, lágrimas de esperanza renovada. Los padres de Miguel, que habían estado presionándolo sutilmente durante años para que les diera nietos, estaban emocionados de conocer a su nieta y de saber que pronto tendrían un bisnieto. Sofía se mudó a Barranquilla 2 semanas antes de la fecha prevista del parto. Le preparamos la habitación de huéspedes, pero la mayoría de las noches terminaba durmiendo en nuestra cama, entre Miguel y yo, como una niña que tiene pesadillas y busca la comodidad de sus padres. El bebé nació el 12 de marzo, después de un trabajo de parto de 14 horas. Yo estuve en la sala de partos, sosteniendo la mano de Sofía mientras ella empujaba. Miguel esperaba afuera, demasiado nervioso para presenciar el nacimiento de su nieto. Cuando finalmente sostuve a Santiago por primera vez, cuando vi sus pequeños dedos envueltos alrededor del mío, cuando escuché su primer llanto, supe que toda la angustia, toda la confusión, todas las lágrimas de los últimos meses habían valido la pena. Sofía se quedó con nosotros durante las primeras 6 semanas después del nacimiento, ayudándome a cuidar a Santiago, enseñándome sobre bebés, adaptándose a su nueva vida como hermana mayor y tía al mismo tiempo. Después, se mudó a su propio apartamento, cerca de nuestro barrio, para comenzar sus estudios en una academia de belleza.
Ahora, un año después, nuestra familia no convencional ha encontrado su propio ritmo. Santiago llama a Miguel papá y a mí mamá. Sofía es tía Sofía, pero también es hermana mayor, niñera ocasional, y la persona que mejor conoce los gustos y hábitos de Santiago. Los domingos almorzamos todos juntos en nuestra casa. Sofía le cuenta historias a Santiago sobre su abuela Esperanza, sobre Cartagena, sobre la familia que nunca conoció, pero que forma parte de su historia. Miguel y yo le contamos sobre nuestros años de espera, sobre cómo su llegada cambió nuestras vidas para siempre. A veces, cuando estoy cambiando el pañal de Santiago o dándole el biberón a las 3 de la mañana, pienso en ese viernes por la tarde cuando vi a Miguel subir al taxi con una mujer desconocida. Pienso en cómo un momento de sospecha y dolor se transformó en la mayor bendición de mi vida. No fue el camino hacia la maternidad que había imaginado. No fue el proceso de adopción tradicional que habíamos discutido en las clínicas de fertilidad. Pero fue nuestro camino, único y complicado y perfecto en su imperfección. Miguel y yo nunca habíamos sido más felices. Nuestra relación se fortaleció a través de la crisis, a través de la honestidad brutal que siguió a mis descubrimientos en Cartagena. Aprendimos a comunicarnos mejor, a no guardar secretos por más bien intencionados que fueran. Sofía terminó sus estudios de belleza y ahora trabaja en un salón en el centro de la ciudad. Tiene un novio nuevo, un joven mecánico que adora a Santiago y respeta nuestra familia poco convencional. Hablan de casarse el próximo año y Sofía ya me preguntó si quiero ayudarla a planear la boda. Santiago está creciendo rápido, ya camina y dice sus primeras palabras. Su palabra favorita es mamá, que me derrite el corazón cada vez que la escucha. Le encanta la música, especialmente las canciones de cuna que le canta Sofía en su acento costeño. Algunas noches, cuando Santiago está dormido en su cuna y Miguel está leyendo en la sala, me quedo parada en la puerta de la habitación del bebé, observándolo dormir. Pienso en todas las vueltas que dio mi vida para llegar a este momento. Pienso en los bebés que perdí, en los años de dolor y esperanza frustrada, en la tarde que cambió todo cuando decidí seguir a mi esposo hasta Cartagena. Ahora entiendo que a veces las mejores cosas de la vida llegan disfrazadas de crisis. A veces, lo que parece una traición es en realidad un regalo que está esperando ser descubierto. A veces, el amor llega en formas que nunca imaginaste, a través de personas que nunca esperaste conocer, por caminos que jamás planeaste recorrer. Mi nombre es Carmen, y esta es la historia de cómo un momento de sospecha me llevó a encontrar a mi familia. Una familia construida no solo con sangre y matrimonio, sino con elección, con perdón, con la decisión consciente de amar más allá de las heridas y los malentendidos. Santiago está dormido en la habitación de al lado. Sofía vendrá mañana para almorzar y llevaremos a Santiago al parque como hacemos todos los sábados. Miguel está preparando café en la cocina, silbando una canción que solía cantarme cuando éramos novios. Y yo estoy aquí, en mi sala, escribiendo esta historia, recordando cómo un taxi amarillo en una tarde de viernes me llevó hacia la vida que siempre había soñado, pero que había estado esperando en un lugar donde nunca pensé buscar. A veces la vida te da exactamente lo que necesitas, pero te lo presenta de una manera que jamás habías imaginado. El secreto está en mantenerse abierta a las posibilidades, incluso cuando todo parece estar cayéndose a pedazos. Especialmente cuando todo parece estar cayéndose a pedazos. Porque es justo ahí, en esos momentos de mayor confusión y dolor, cuando las piezas de tu vida se reorganizan para formar algo completamente nuevo, algo que nunca habrías podido planear, pero que resulta ser exactamente lo que tu corazón estaba buscando.